El aire en Sanctum era una manta pesada de niebla y silencio, una eterna mañana de cenizas y susurros. El eco de los pasos de Luna, de apenas 16 años, se perdía en el camino de tierra que ascendía hacia la puerta de la montaña, un abismo sellado que dominaba el paisaje, un antiguo muro de piedra, cubierto de musgo y advertencias talladas, bloqueaba su entrada. El lugar, una cicatriz en el corazón de la aldea, era un monumento a una tragedia de la que nadie hablaba, un fantasma que se aferraba a cada rincón. Su padre, el único sobreviviente de aquel desastre, había llevado ese silencio en su alma hasta que lo consumió por completo, dejándola sola con un dolor que no entendía. Luna se detuvo, su mirada fija en el muro, como si pudiera ver a través de las piedras los fantasmas de los hombres que se perdieron en la oscuridad. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío, sino por el peso de una herencia de dolor y silencio que pesaba sobre su familia. La niebla se movía, con ella, como una presencia viva que intentaba empujarla lejos, un guardián silencioso de un secreto ancestral. Una voz, tenue y melancólica, resonó en su mente. No era un grito, sino un lamento, una plegaria muda que había escuchado toda su vida. Era la voz de su padre, un eco de sus últimos días. La voz le suplicaba que no lo dejara caer en el olvido, que la verdad era más importante que el miedo que los ahogaba. Sus dedos se aferraron al frío medallón que llevaba en el cuello, una reliquia de su padre, su única herencia. De pronto, la niebla se hizo más densa, una cortina de vapor que la rodeó, borrando el mundo a su alrededor. Se sintió desorientada, flotando en un mar de blanco y gris, sin un norte, sin un camino. La voz de su padre se hizo más clara, casi tangible, y Luna supo que no había vuelta atrás. Ya no era solo una chica curiosa, era la portadora de una promesa, la única esperanza de liberar a los vivos de un pasado que se aferraba a ellos como una plaga. La niebla no era solo un fenómeno natural, era el velo que cubría una mentira, el miedo solidificado de una comunidad entera. La joven estaba a punto de rasgar esa cortina, de hacer que la verdad se filtrara y, quizás, la disipara para siempre. Luna creció en la sombra de un trauma que no le pertenecía, una herencia silenciosa que su padre le dejó. Era una niña sin risas, un espíritu enclaustrado en una casa que olía a libros viejos y a secretos. En Sanctum, la vida se regía por la rutina, y el silencio, y el miedo era una tradición, como la niebla que abrazaba a todos. La comunidad veía a su padre, Miguel, como un paria, el hombre que regresó de la puerta de la montaña, pero que se llevó la verdad consigo. Luna nunca entendió por qué no hablaba, por qué se marchitó frente a sus ojos, por qué su corazón se convirtió en piedra. Solo lo veía sentado en la ventana, con la mirada perdida en el velo gris que cubría el pueblo, como si buscara algo que solo él podía ver. El día que su padre murió, Luna encontró un diario bajo su almohada, pero la primera página solo contenía una frase: la verdad no puede ser dicha, solo puede ser encontrada. Una pista que la atormentaría por años, una herida que la obligó a vivir en un purgatorio emocional. El único destello de luz en la vida de Luna era Sofía, su mejor amiga, un alma inquieta y valiente que no le temía a la oscuridad. Sofía era su ancla, la única que la escuchaba sin juzgar, que le permitía llorar sin palabras. Juntas, exploraban los rincones más lejanos del pueblo, pero Luna siempre sentía la necesidad de regresar a la puerta de la montaña. Un día, al regresar de una de sus exploraciones, Luna notó algo en el medallón de su padre, una pequeña hendidura, casi imperceptible, que su pulgar encontró por accidente. Al presionar, el metal se abrió, revelando un pergamino diminuto. En él, no había palabras, sino un mapa rudimentario, con símbolos arcaicos que nadie en el pueblo conocía. La inscripción no era una pista, era una llave, un código que solo el pasado podía descifrar. La joven sintió que el corazón le latía con fuerza.
Por primera vez en mucho tiempo, la tristeza dio paso a un sentimiento de propósito. Su padre le había dejado una tarea, y ella, la chica de las sombras, era la única que podía cumplirla. El mapa la llevó a la biblioteca, un lugar que el pueblo apenas visitaba, un santuario de polvo y conocimiento olvidado. Allí, entre pergaminos y libros centenarios, Luna descubrió que los símbolos del medallón no eran un idioma, sino una representación de las constelaciones. El pergamino era una carta astral. Con cada descubrimiento, una parte del silencio de su padre se rompía. Encontró un libro de la historia de la fundación de Sanctum, y la lectura le reveló una tradición que los ancianos habían borrado de la memoria colectiva. Los fundadores de la aldea no eran mineros, sino sacerdotes que custodiaban una fuente de poder en lo profundo de la montaña. La puerta de la montaña no era una cueva, sino una entrada a un antiguo santuario. La tragedia, que le había costado la vida a tantos, no fue un accidente, era un sacrificio, y su padre, el único sobreviviente, había presenciado el horror de sus actos. Luna, armada con la verdad, se acercó a su madre, pero ella, consumida por el miedo, solo le suplicó que se callara. La mujer había vivido el tormento de la mentira, la agonía de ver a su esposo morir sin poder revelar lo que vio. Ella era el reflejo del pueblo, una comunidad que había elegido el silencio para vivir una vida de paz superficial. El anciano Antonio, el guardián de la tradición, la vio como una amenaza. Sus ojos, profundos y oscuros, la siguieron en cada paso, como si pudiera leer sus intenciones. Antonio era el opuesto de su padre. Miguel había muerto por callar, pero Antonio vivía por obligar a los demás a callar. Él era el terror que paralizaba a la gente, la personificación del miedo y la tradición. En el fondo, Luna supo que la lucha no era contra un hombre, sino contra una idea, una forma de vida que se negaba a cambiar, una idea que había matado a su padre y que ahora intentaba silenciarla a ella. La tensión entre Luna y Antonio se intensificó. Él la confrontaba en la plaza del pueblo, sus palabras eran veneno, sus ojos, lanzas. La acusó de ser una rebelde, de honrar la locura de su padre, de poner en peligro el delicado equilibrio de Sanctum. Antonio era un hombre de palabras, pero su poder no residía en lo que decía, sino en lo que callaba. Él representaba la resistencia de la comunidad, el miedo de tener que enfrentar una verdad que los obligaría a cambiar. La mayoría del pueblo, al igual que la madre de Luna, le dio la espalda, le temía. Solo Sofía se mantuvo a su lado. La lealtad de Sofía era inquebrantable, una luz en la oscuridad. Ella representaba la esperanza, la creencia de que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el único camino a la libertad. Una tarde, mientras la niebla se hacía más densa, Luna se encontró sola en la puerta de la montaña. Las voces de los ancianos resonaban en su cabeza, las súplicas de su madre se mezclaban con los fantasmas de su padre. El medallón en su mano se sentía pesado, como si llevara el peso de una generación de mentiras. El miedo la inmovilizó, una barrera invisible que le impedía avanzar. De pronto, un leve temblor recorrió el suelo, las piedras de la entrada se movieron, y un fragmento de una placa de piedra antigua se desprendió, revelando el rostro de su padre tallado en la pared. No era un recuerdo, era un mensaje, un grito silencioso que le pedía que no se rindiera. El terror de la comunidad era una cortina de humo, una forma de evitar la verdad, y Luna supo que, a pesar de todo, no estaba sola. La memoria de su padre, susurrando en la niebla, era su guía, su faro en la oscuridad. Sigue tu camino. No te detengas, tu historia no ha terminado. Si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte las próximas revelaciones y déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu apoyo es fundamental para que sigamos tejiendo historias que conectan almas. El temblor continuó, más fuerte, más violento. La neblina, que siempre había sido una presencia pasiva,
se convirtió en un monstruo de vapor que la rodeaba. Luna se sintió atrapada, ahogada. Sintió el peso de las lágrimas que nunca derramó. Un remolino de emociones la arrastró. La culpa por no haber luchado por su padre, la rabia por la mentira de los ancianos, el miedo a la soledad. Con un grito que se perdió en el aire, se arrodilló y se abrazó a sí misma, buscando consuelo en el frío de la tierra. Pero en medio de ese colapso, una voz se hizo más fuerte. Era la de su padre. Pero ya no era un lamento, era un susurro de perdón. No fue tu culpa, hija mía, no fue tuya. Y en ese momento, una nueva fuerza se apoderó de ella, una certeza de que la verdad debía ser revelada. Luna regresó a la aldea. Su rostro ya no era el de una niña asustada, sino el de una guerrera. En la plaza del pueblo, una asamblea de emergencia se había convocado. Antonio, en su trono improvisado, arengaba a la multitud. Sus palabras estaban llenas de odio y de miedo. Acusó a Luna de ser la causante del temblor, de profanar la tumba de sus ancestros, de deshonrar a sus muertos. La multitud, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, murmuraba palabras de apoyo a Antonio. La vida de Luna, su futuro en Sanctum, estaba en juego. Pero ella ya no le temía a nada. Ya no era la niña invisible, era la portadora de la verdad, y su arma no era la espada, sino la palabra. Con la cabeza en alto, se acercó al centro de la plaza. Luna se plantó frente a Antonio. Sus ojos, llenos de una determinación que nunca antes había sentido, lo encararon directamente. Su voz, que siempre había sido un susurro, resonó con una claridad que silenció a la multitud. No soy una profanadora, dijo, soy la mensajera de la verdad que ustedes han enterrado bajo una montaña de mentiras. Antonio intentó interrumpirla, pero ella no lo permitió. La puerta de la montaña no es un cementerio, es un santuario, y la tragedia que costó la vida de tantos no fue un accidente, fue un sacrificio. La multitud quedó atónita. Antonio, con el rostro desfigurado por el shock, intentó desmentirla, pero Luna fue más rápida. Mi padre no murió de locura, murió de un corazón roto, de la agonía de presenciar un crimen, de ser el único sobreviviente de una mentira que lo consumió por dentro. La verdad de Luna, sin embargo, era a medias, porque la verdad que estaba a punto de revelar era mucho más grande y terrible. El temblor, continuó la joven, con los ojos cerrados, es la ira de la montaña, no la maldición, y no es una maldición porque mi padre la hizo para protegernos, y si no revelamos el secreto para la gente, la montaña se va a derrumbar en Sanctum. Antonio, recuperado de la sorpresa inicial, se puso de pie. Su voz temblaba de furia. Miente, miente como su padre. Miente para destruir la paz de Sanctum. Las palabras de Antonio rebotaron en la multitud, que ya no estaba segura de en quién creer. La duda había sembrado una semilla, y el miedo ya no era un monstruo, era una grieta en un muro. Y Luna, la niña que siempre había sido invisible, era la fuerza que estaba a punto de romperlo. En la plaza, la tensión era un ente vivo. Los murmullos se hacían más fuertes, las miradas se cruzaban, el miedo se transformaba en curiosidad. Antonio gritó: la llevaremos a la montaña. Si miente, será castigada. La multitud, desesperada por una respuesta, por una solución a la incertidumbre, aceptó la propuesta. La procesión hacia la puerta de la montaña fue silenciosa, tensa. La niebla se hizo más densa. La luz de las linternas apenas penetraba la oscuridad. El corazón de Luna latía como un tambor. El medallón en su mano se sentía caliente. Se detuvo frente al muro de piedra. Su padre, en su voz interior, le susurró las palabras clave. La verdad te libera, el amor te guía, la fe te salva. Y Luna supo que era el momento de la verdad. Con el medallón en la mano, lo acercó a la pared, y el metal resonó. La puerta de la montaña se abrió. El muro de piedra se abrió con un estruendo, revelando una entrada oculta,
bañada en una luz suave y cálida que contrastaba con la oscuridad de la niebla. La multitud, con los ojos llenos de asombro y miedo, retrocedió. Luna, sin dudar, se adentró en la oscuridad, con el medallón de su padre como su única guía. Antonio y el resto de la gente la siguieron. Sus pasos eran lentos, vacilantes. La luz se intensificó a medida que avanzaban, revelando paredes llenas de pinturas rupestres. Las imágenes contaban la historia de Sanctum, una historia que la tradición había borrado. Luna se detuvo. Sus ojos recorrieron las imágenes, y la verdad se reveló. No eran mineros los que se perdieron en la montaña, eran los sacerdotes que custodiaban la fuente de energía, una fuente que les dio prosperidad y paz, pero a cambio de un sacrificio. La tragedia no fue un accidente, fue un ritual, un acto de fe que se había corrompido, una mentira que los ancianos habían perpetuado para mantener el poder. La verdad, para Luna, no era solo un descubrimiento, era una revelación que se sentía en la piel, una emoción que la liberaba de la culpa. Su padre no había muerto de locura, murió de un corazón roto, de la agonía de presenciar un crimen, de ser el único sobreviviente de una mentira que lo consumió por dentro. Se detuvo ante un altar de piedra. El medallón de su padre, ahora caliente, vibraba en su mano. La voz de su padre resonó en su mente, no como un lamento, sino como un grito de victoria. Encuentra la luz, hija mía, la luz de la verdad que los liberará a todos. Luna miró a Antonio, que había perdido su arrogancia. Su rostro, ahora pálido y desfigurado por el miedo, era el de un hombre derrotado, un hombre que había vivido una vida de mentiras. Luna, con el medallón de su padre en la mano, se acercó al altar. El símbolo en el medallón coincidía con el de la piedra. Con el corazón en la garganta, colocó el medallón en el centro del altar. Un rayo de luz dorada se elevó, chocando contra el techo de la cueva, y un estruendo se escuchó por todo el lugar. La cueva tembló, el miedo de la multitud se transformó en pánico. Se apresuraron a la salida, pero Antonio se quedó, observando a Luna. En sus ojos, la rabia se había transformado en un profundo arrepentimiento. Las lágrimas surcaron su rostro, y el anciano se arrodilló, suplicando perdón a la memoria de los hombres que había sacrificado, a la verdad que había enterrado. El perdón de Luna no fue con palabras, sino con un gesto. Ella extendió su mano, y Antonio la tomó, y en ese momento, una nueva era para Sanctum había comenzado. La luz dorada se intensificó, y la cueva se transformó. Las paredes, cubiertas de musgo y oscuridad, se iluminaron. Luna no solo había abierto una puerta, sino que también había liberado una fuerza ancestral, una fuerza que su padre había intentado proteger. Con su mano todavía en la de Antonio, Luna se giró hacia la salida. La multitud la esperaba, sus rostros llenos de vergüenza y de asombro. Luna no sintió orgullo, ni venganza, solo sintió una profunda paz. La carga que había llevado por años se había desvanecido. En el centro de la cueva, un manantial de agua pura brotaba, y un árbol de luz crecía. Sus ramas se extendían hacia el cielo, como una promesa de un futuro mejor. La niebla se disipó, y el sol, por primera vez en generaciones, iluminó Sanctum, revelando la belleza de las montañas, de las casas, de la gente, una belleza que había estado oculta por la oscuridad de un secreto. Sanctum ya no era la misma. La niebla, la eterna manta de miedo y silencio, se había disipado, y el sol, por fin, acariciaba las fachadas de las casas, iluminando los rostros de la gente. La puerta de la montaña, que antes era un monumento al dolor, ahora era un santuario, un lugar de reunión, un recordatorio de que la verdad, por más dolorosa que fuera, es el único camino para la verdadera libertad. Luna no se convirtió en una heroína, se convirtió en una curadora. Su misión no era solo revelar la verdad, sino ayudar a su pueblo a sanar. Antonio, el hombre que había encarnado el miedo, se convirtió en su principal aliado. Juntos,
Se dedicaron a honrar la memoria de los caídos, no como víctimas de un accidente, sino como guardianes de una tradición, y a enseñar al pueblo a vivir en la luz de la verdad. Luna se encontraba a la orilla del manantial. El medallón de su padre brillaba en la luz del sol. Ya no era un peso, sino un símbolo de la vida, no de la muerte. La voz de su padre ya no era un susurro en la neblina, sino un eco en el viento, un canto de paz que se mezclaba con el canto de los pájaros. Sofía, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, se sentó a su lado. No era necesario hablar. El silencio que las rodeaba ya no era un silencio de miedo, sino un silencio de paz, de comprensión, de lazos que la verdad había fortalecido. La joven ya no era la chica de las sombras, la portadora de un secreto. Ella era la portadora de la luz. Su vida ya no era un calvario, sino un propósito. El sol brillaba con una fuerza que nunca antes había sentido. El calor era más que solo una sensación física, era la calidez de la redención de una comunidad, la redención de una familia. La vida en Sanctum renacia, los niños jugaban en la calle, las risas ya no eran un sonido extraño, sino la banda sonora de la aldea. Las casas, que antes eran refugios de miedo, se abrieron, sus puertas, antes cerradas, daban la bienvenida a los vecinos. El miedo se había ido, y la esperanza había ocupado su lugar. Luna miró a su alrededor, y vio a su padre, no un fantasma, no un recuerdo, sino la personificación de un hombre que, a pesar de todo, había luchado por la verdad. La redención no fue solo para el pueblo, fue para él también, y con el sol brillando en sus ojos, Luna sintió una profunda paz. La vida, ella lo supo, no se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo en luz. Se trata de tener el valor de enfrentar la oscuridad, de encontrar la luz de la verdad y de compartirla con el mundo. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, puede, susurró Luna, y su voz, por primera vez, no era un suspiro, sino un canto. El mundo vio tu caída, ahora muéstrales tu redención. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.